Si Dios es amor, ¿por qué hemos convertido su creación en un campo de concentración para animales? Imagina solo por un momento que la figura a la que millones de personas adoran y han adorado a lo largo de la historia entrase hoy en un matadero industrial. ¿Crees que bendeciría el cuchillo o que liberaría a las víctimas? Vivimos en la mayor hipocresía de la historia de Occidente. Rezar por la paz mientras financiamos el mismísimo infierno en la tierra 3 veces al día. Hoy vamos a desmantelar una contradicción que absolutamente nadie se atreve a explicar. Prepárate, porque te voy a contar lo que la tradición te ha ocultado sobre la fe. Pero para comprender primero la magnitud de la contradicción en la que vivimos, es obligatorio regresar al origen de todo, es decir, el Génesis. Si analizamos detalladamente este relato, encontramos una declaración de intenciones y de principios que la teología moderna sin duda prefiere ignorar. En el Génesis 1:29, el mandato divino es absoluto y no deja ningún tipo de lugar a la interpretación. Y dice lo siguiente que les voy a leer a continuación. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Deteneos solo por un momento a pensar todas las implicaciones que tiene detrás esta frase. En el estado de la perfección absoluta, en el paraíso, en el inicio de todos los tiempos, donde el hombre caminaba junto a lo divino, no existía la muerte, no existía el asesinato y la matanza de los animales. El plan original de toda la creación era un ecosistema lleno de paz, en el que animales humanos y animales no humanos convivían en completa armonía, y donde ningún otro ser sintiente tenía que ser asesinado para dar de comer a otro. Por lo que vemos que el veganismo no es una invención moderna o una moda del siglo XXI o del presente, sino que según las propias escrituras sagradas, la Biblia, es el diseño de fábrica y por defecto que debería de haber tenido la humanidad, o que tuvo la humanidad hasta un cierto punto en donde todo se torció, porque la introducción del consumo de carne, del asesinato y la matanza de otros animales por y para nuestro propio beneficio, solo ocurre en la Biblia y en los textos sagrados después de la corrupción misma del ser humano, del completo resquebrajamiento del propio corazón humano. Por tanto, vemos que es una concesión a la debilidad y al fracaso nuestro como especie, a la corrupción moral y corrupción ética, no una libertad o una bendición, porque en el reino original todos los animales éramos y vivíamos como iguales y semejantes, y había una total relación de respeto y de bondad entre ellos. Por tanto, cada vez que consumimos algún producto de origen animal, estamos celebrando la corrupción del ser humano, la matanza de vidas inocentes y la decadencia moral del ser humano como especie. Y estamos, por supuesto, eligiendo el camino de la violencia contra aquellos que no han hecho nada para merecerlo y que son completamente inocentes y que han venido a este mundo para ser libres y disfrutar de él igual que nosotros, sin hacer daño a ningún otro ser. Sin embargo, nosotros hemos decidido imponer la violencia y este estado de guerra constante, tanto con la naturaleza, con nuestro entorno, como con los animales que nos rodean, en vez de reafirmar esa paz por y para la que fuimos creados los seres humanos, como esa figura protectora y superior, pero no desde un punto de vista de tratar aún peor al inferior, sino de cuidar y proteger a aquel que no es capaz de valerse por sus propios medios, tal y como lo podemos hacer nosotros. Por tanto, te hago una simple y clara pregunta. ¿Cómo puede ser fruto de la voluntad de Dios, de un Dios amoroso, de un Dios perfecto, algo que requiere por definición violencia, sangre y que saca lo peor del ser humano, como lo es la matanza de animales para el consumo o para cualquier otro fin, y lo que produce y supone la destrucción sistemática de toda su obra y de toda su creación, tanto por el tema medioambiental como por el tema de las vidas animales que se pierden llevando a cabo estas acciones? Pero Jesús no fue un reformador o un predicador
moderado que se dedicaba, como los sofistas, por ejemplo, únicamente a la palabrería, pero no actuaba finalmente. Jesús, podríamos decir, que fue el primer activista de la historia. Fue un saboteador por completo de cualquier sistema que oprimía a la población. Pero para entender su postura acerca de los animales, debemos mirar hacia lo que era en su tiempo el motor económico de su región y de la religión de su templo, que era el templo de Jerusalén. El templo en esos momentos no era solo un centro de oración, sino que era un gigantesco matadero ritual donde miles de animales eran degollados cada año en nombre de la fe. Y cuando Jesús entra en el templo y vuelca las mesas, no solo está atacando al cambio de moneda que hubo en esa época, sino que si leemos con atención, expuso a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Jesús estaba saboteando el suministro de estas víctimas. Estaba deteniendo este flujo continuo de sangre. Al citar a los profetas diciendo lo siguiente: misericordia quiero y no sacrificio. Estaba invalidando la base misma del especismo que había en esa época, que era un especismo de carácter religioso. Estaba declarando con toda la claridad del mundo cómo dentro de lo sagrado no cabe la muerte de un inocente, sino la compasión y el respeto hacia ese ser. Por tanto, si Jesús se enfrentó ya a la casta religiosa de ese momento para liberar a esos animales ya hace más de 2000 años, ¿qué crees que pensaría de lo que le hacemos a los animales a día de hoy? ¿Cómo crees que actuaría Jesús ante la absoluta industrialización del maltrato, del dolor y de la matanza animal a día de hoy? Porque estos mecanismos de opresión hacia los animales han cambiado, pero no se han erradicado. Hemos pasado de hacer sacrificios en nombre de la religión a hacer matanzas en nombre de la salud y de la supuesta necesidad biológica de comer productos de origen animal. Hemos convertido el cuerpo de seres sintientes con los que deberíamos de ser respetuosos, bondadosos, en simples medios para nuestros fines, en simples máquinas de hacer huevo, de hacer leche o de hacer carne para el consumo. Y quiero que analicemos fríamente si de verdad el mensaje que quería transmitir Jesucristo era la liberación de aquellos inocentes, de aquellos esclavos y de aquellos que eran oprimidos. ¿Por qué la Iglesia guarda silencio aún a día de hoy sobre los billones, sí, billones de animales oprimidos que mueren en los mataderos industriales año tras año? Es imposible predicar con la salvación y cómo se debe actuar bien, moralmente hablando, mientras se financia la matanza y el exterminio de nuestros amigos los animales. Y si te está gustando este análisis filosófico, ético y profundo, te recomiendo que te suscribas a más vídeos del canal para más análisis como estos. Así que vamos a continuar. Y vamos a continuar con uno de los mayores errores conceptuales de la historia, que ha sido la mala interpretación de la palabra dominio. Se nos ha enseñado que el ser humano tiene el derecho divino, esa superioridad moral como especie, de dominar la creación y el mundo como un amo domina a sus esclavos. Pero en la lengua original y en la ética más profunda, el término radá o dominio no implicaba explotación, no implicaba una posición de dominación, sino que implicaba custodia, ya que un rey justo es aquel que protege a sus súbditos, no el que se los come y los oprime y los maltrata. Un custodio es aquel que garantiza la seguridad de aquello que se le ha encargado, no el que lo convierte en una mercancía. Tratar a seres iguales que nosotros, con la misma capacidad de sentir, con la misma capacidad de sufrir y de amar, como si fueran simples objetos, como si fueran simples recursos, es la mayor traición posible a los valores del cristianismo, a los valores que intentaba promover Jesucristo y al valor sagrado de la vida y del respeto que le debemos a ella en todas y cada una de sus formas en el reino animal. Por tanto, te quiero lanzar la última reflexión. No hay nada superior en una especie, la humana, que usa su inteligencia y su supuesta superioridad moral para perfeccionar técnicas de tortura hacia las demás especies, para perfeccionar los mataderos para que se mate más rápido, más y de manera más eficiente. No hay manera de llamar superior a una especie que es la única que mata por diversión,
con actividades como la caza y la tauromaquia. No hay manera de llamar racional, bondadosa o siquiera cristiana o con los valores de la religión cristiana a una especie que a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2026, sigue financiando todos los días, sin excepción, la matanza y el maltrato de millones de animales cada año. Billones, mejor dicho, que mueren por y para nuestro capricho. Porque, como bien dice el libro Génesis, Dios, la creación, nos brindó las plantas, las frutas, la madre naturaleza, frutas y verduras con colores brillantes, exóticos y que se ve claramente que están vivas. Eso es lo que debemos comer, lo que la propia madre naturaleza nos brinda a nosotros, sin necesidad de manchar nuestras manos con sangre de otros animales, de otros seres sintientes. Por tanto, nuestra responsabilidad como ese ser con capacidad racional que todavía algunos conservamos, y esa capacidad crítica, es ser protectores con los demás animales de la creación de Dios, no verdugos de ellos. Y el sistema actual nos ha desensibilizado por completo para que no veamos al individuo, para que no veamos la mirada que hay detrás de eso que nos estamos comiendo. Pero detrás de ese filete que tú compras en una bandeja en el Mercadona, hay una vida que tú has sido cómplice para que se mate por y para ti, por y para tu capricho. Y esa es la verdadera capacidad que tenemos los humanos para ir más allá del instinto de supervivencia, del instinto animal, y ser conscientes de que somos capaces de eliminar otras vidas, pero elegimos no hacerlo. Elegimos la opción que no produce daño a las demás especies. Esa es la forma de relacionarse con los otros que tiene un verdadero ser moral y ser racional como lo somos nosotros los seres humanos. Cualquier otra cosa es simplemente brutalidad y asesinato disfrazada de tradición o de cultura. Por lo que si quieres de verdad profundizar en esta relación bondadosa y de respeto, de cariño y de cuidado que Dios hubiera querido que tú tuvieras con los animales, por favor, suscríbete al canal, ve más vídeos del canal e infórmate verdaderamente de lo que es esta disciplina ética llamada veganismo, que sin duda es la manera correcta de relacionarte con todos los otros seres que habitan en el planeta que Dios creó para nosotros y que creó para que nosotros respetáramos y cuidáramos. Así que un saludo y nos vemos en la próxima.